Hola amigos del arte de la ficción. Continuando con la serie de libros de cuentos escritos por autores menores de 40 años, presentamos el día de hoy La vida de las marionetas, de la autora Fiorella Moreno. Premio Luces 2021 y mención honrosa en el Premio Nacional de Literatura del año 2023. Un debut que ha cosechado buenas críticas en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que tomando en cuenta esas referencias, aquí en el arte de la ficción, decidimos comprar el libro y dar nuestra opinión. Y bien, La vida de las marionetas explora las distintas etapas de la vida de Ana, personaje central del libro. Los cuentos no están ordenados de forma cronológica, así que podemos pasar de la niñez de Ana hasta la adultez en el siguiente relato, para volver luego a su juventud y luego pasar nuevamente a la adultez, ya sea en su etapa de madre o de esposa. La autora profundiza en las heridas familiares, las que cicatrizan y las que se mantienen abiertas para siempre, el rol de la mujer en el seno de su propia familia o en las nuevas familias a las cuales se une por noviazgo o matrimonio, pero teniendo hijos de antiguas relaciones. La escritora también cuestiona el papel de madre como fuente de amor, presentándonos a personajes femeninos en perpetuo conflicto con sus hijos, sin mediar razón alguna, como si el mero hecho de ser madre fuera el origen de la infelicidad. Por otro lado, la ausencia del padre es también un tema que se desarrolla en el libro, sobre todo en el cuento más logrado, El silencio. Ahora bien, hasta allí los temas trabajados en La vida de las marionetas son muy interesantes. Y la idea de tener un mismo personaje que pasa de un cuento a otro, pero en distintas edades, creo yo que es un excelente argumento. Sin embargo, hay un problema. Para explicar el problema, primero debo mostrar las características de la estructura del libro y hablar del personaje central del libro. Este libro de cuentos está dividido en 3 partes. La primera parte contiene 2 cuentos, la segunda parte contiene 3 y la tercera parte tiene 2 cuentos. En total 7 cuentos. Según la contraportada, La vida de las marionetas nos muestran como una suerte de mosaico existencial en perpetua inestabilidad diversos aspectos de la vida de Ana. Bien, sí hay una Ana en el libro, pero yo he contado 3. Una Ana cuya madre se llama Esther, otra Ana cuya madre se llama Liliana y una tercera Ana cuya madre se llama Marianne. Sin embargo, en una entrevista que se le hace a la autora, ella habla de un solo personaje, así como dice su contraportada. Y cito: el hilo conductor es el personaje de Ana. Eso es lo que dice la autora. Así que si le hacemos caso a la autora, estamos ante un solo personaje llamado Ana, pero que va cambiando de madre a medida que avanzan los cuentos. Si no me creen, les detallo esta cuestión. La madre de Ana en el primer cuento se llama Esther. En el segundo cuento, los padres de Ana se llaman Emilio y Liliana. En el tercer cuento, la madre de Ana vuelve a llamarse Esther. Y en el séptimo cuento, la madre de Ana ahora se llama Marianne. Entonces yo imagino que son 3 Anas. E imagino que la autora sabe eso, ya que ella ha escrito el libro. E imagino que el encargado de la edición también lo sabe, porque el editor o editora al ver esto le tendría que haber dicho a la autora que hay un cambalache con los nombres de la madre de Ana, su personaje principal. Y por lo tanto, el mosaico existencial en perpetua inestabilidad en los diversos aspectos de la vida de Ana se rompe. La estructura que tan bien has construido en teoría se cae. Pero bueno, dejemos de lado la estructura y el argumento y vayamos a la narrativa en sí. No puedo dejar de observar que este libro es un debut, y se nota. La mayoría de los cuentos adolece de exceso de retórica sensiblera, una exacerbación de emociones caóticas que caricaturiza en algunos cuentos a los personajes. También tiene una sobreexposición del narrador,
y un uso desmedido de monólogos que degeneran en soliloquios sin sentido. Y eso es muy típico de escritores inexpertos para poder llenar páginas. Todo esto da como resultado una narración caótica, atolondrada, artificiosa y forzada. Hay pasajes que sí están bien escritos, por ejemplo en el cuento El Silencio, que es el mejor cuento del libro. Allí sí se nota que el escritor supo desarrollar con naturalidad acciones y pensamientos de sus personajes. Sus analexis funcionan bien, no son mera retórica, aunque a veces se excede y hay errores en la distribución espacial de los personajes. Pero aún con eso llega a buen puerto y el conflicto entre madre e hija y la figura de padre ausente se trabajan bien. Y al final, con la escena en el velatorio, está muy bien logrado. Si sus demás cuentos tuvieran ese mismo nivel, estaríamos ante un excelente debut, pero no es así. Creo que la autora necesitó la ayuda de un editor. Encontrar un buen editor que sepa explotar las virtudes de un escritor en estos días es muy difícil. Creo que los editores han perdido destreza. En fin, a La vida de las marionetas le doy una sola pluma de 5. Está en la decisión de los lectores poner en balanza el libro. Ganó el premio Luces del Comercio, mención honrosa en el Premio Nacional de Literatura, versus lo que este tipo que está frente a tu pantalla te está diciendo. Adquirir el libro depende de ti. Yo por mi parte no lo puedo recomendar. Bueno, esta ha sido la crítica a La vida de las marionetas de Fiorella Moreno. Conmigo será hasta el próximo programa. Chao. Entonces hay una Ana L y hay una Ana López. ¿Sí? Ana, sin L y sin López, a sola Ana, su mamá es Esther. De Ana L, su mamá es Liliana. Y de Ana López, su mamá es Mariam. Pero tenemos una cuarta Ana, Emilio, que es papá de Ana L, ¿no? Estuvo enamorada de una Ana, ¿no? Pero al final tuvo un hijo con Liliana y a su hija le puso Ana, en recuerdo a ese amor que nunca pudo tener, a esa Ana. Por lo tanto, hay 4 Anas. Entonces son 4 Anas, no son 3, son 4 Anas.